La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Postrados en el desierto. Primera de Corintios 10, 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Siempre les he compartido, hermanos, acerca de la importancia de llegar a la tierra prometida. ¿Okay? La tierra prometida es nuestro Padre Dios en nuestro corazón, el fruto del Espíritu. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo nos conduce a la tierra prometida. La tierra prometida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahí es en donde está el gozo de Dios, la felicidad. Lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Panchita, tú andas buscando la felicidad en los hombres. Claro, sí, Dios puso el matrimonio para que nosotros nos multiplicáramos, pero eso es solamente en parte simbólico para el verdadero matrimonio, que es entre Cristo y la iglesia. Ese es el verdadero matrimonio. Entonces, nosotros vamos a encontrar la felicidad cuando encontramos a nuestro Padre Dios, cuando encontramos a Cristo. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, hermanos, no necesariamente ya estamos en la tierra prometida. No. Recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos conduce hacia la tierra prometida, que es Cristo en nuestros corazones o nuestro Padre Dios en nuestros corazones. Acuérdense que el tabernáculo era simbólico de nuestro corazón. Entonces, el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año al lugar santísimo. Entonces, nosotros ya somos cristianos cuando escuchamos la palabra de Dios, pero es necesario entrar en el lugar santísimo. Está abierto el lugar para llegar al lugar santísimo, o sea, al cielo mismo, a través de Cristo Jesús. Entonces vamos a estudiar, hermanos, cómo es que podemos tener paz, gozo en nuestros corazones. Yo les decía, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, le dice: Panchita, tú cuando buscas un marido, en realidad siempre vas a tener sed. Nunca vas a estar satisfecha. ¿Por qué? Porque un hombre nunca te va a dar la felicidad que yo te puedo dar. Le dice simbólicamente: el que toma de esta agua siempre va a tener sed. El que toma del agua que yo le doy, esa persona tiene vida eterna y esa persona ya no muere. Entonces ella le dice: Señor, dame de esa agua. Le dice: ve y trae tu marido. Le hace una exhortación. Le dice: no tengo marido. Le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Estás viviendo en adulterio. Jesús es el único que puede hacer eso, hermanos. Es el único que puede hacer eso. Nosotros no. Entonces, ¿qué hizo la mujer samaritana? Fue y le contó a los de su pueblo, y la gente del pueblo vinieron a conocer al Mesías, porque ella sabía de la venida del Mesías. Ella le dice: oh, ya veo que eres profeta. Va a venir una persona, el Mesías, y nos va a enseñar todas las cosas. Y le dijo Jesús: yo soy. A ella le dice, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué dice en verdad?
porque hay un espíritu mentiroso y hay un espíritu en verdad. El espíritu mentiroso siempre va a engañarnos. Entonces, fíjense, hermanos. Fíjense lo que dice Pablo en el contexto. 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, se va al Antiguo Testamento cuando el pueblo fue rescatado por Dios mismo, por mano de Moisés y Aarón, sacándolos de la esclavitud de los egipcios, que es simbólico de Satanás y sus demonios, para llevarlos a la tierra prometida. Y fíjense cómo lo dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, el Espíritu Santo, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Los cristianos ya son salvos. Bueno, el Señor nos salvó cuando nos saca con mano poderosa de Egipto. ¿Cómo lo hace? A través del Evangelio. Cristo Jesús. Y fíjense, es en la 10ª plaga. La 10ª plaga es la Pascua, hermanos. Cuando comemos la cena pascual, Satanás nos deja salir de sus ataduras. Cuando comemos la cena pascual, cuando reconocemos que Jesús con un solo sacrificio, reconocemos que Él pagó nuestra deuda. Cuando reconoces tú eso, ahí es cuando sales. No toda la gente tiene este entendimiento, hermanos. Entonces, Satanás nos deja libres. ¿Por qué? Porque comimos la cena pascual. Ahora, ¿ya estamos en la tierra prometida? No. Tenemos que caminar, atravesar el mar. Debemos de ser bautizados en el mar y en la nube, fíjese. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El mar simbólicamente, ya les he dicho, es este mundo. Nosotros tenemos que atravesar el mar. Si tenemos a Jesús, vamos a pasar por el mar. El mar se va a abrir para que pasemos como por tierra seca. ¿Ok? Ese es el bautismo. Llegamos al desierto, al monte Sinaí. Ahí recibimos, ahora ellos recibieron los 10 mandamientos. Nosotros recibimos los mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, el Espíritu Santo. Fíjense. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos los que estudian la palabra de Dios, incluyendo el Evangelio, fíjense. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Fíjense de qué estaba hablando Pablo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hay una escritura donde dice Jesús: cuídense de los falsos profetas. Los falsos profetas les van a decir: Cristo está en el desierto. Cristo viene con nosotros para llevarnos al Padre. La tierra prometida, de donde emana leche y miel. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la tierra prometida. Pero ¿qué dice Pablo? De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron
postrados en el desierto. Nosotros no tenemos paz, hermanos, en el desierto. En el desierto. Ahorita vamos a ver por qué quedaron postrados. Ahora, acuérdense, Dios les dio el mandamiento. Éxodo 20, cuando llegaron al monte Sinaí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, aquí está el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora, ¿cómo es en el Nuevo Testamento? Yo soy Jesús de Nazaret, el yo soy, que te sacó de la tierra de Egipto. Yo pagué por tus pecados. Con mi sacrificio te limpio de todos tus pecados. Comemos la cena pascual. Ok, simbólicamente. ¿Cuál es el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás o te postrarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, fíjense, ¿qué debemos de anhelar? Debemos de anhelar la tierra prometida. Ya tenemos el Espíritu Santo. Jesús lo dice bien claro, hermanos, en Juan. No los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Consolador. O sea, voy a venir a ustedes, les voy a mandar el Consolador. El Espíritu Santo los va a llevar, los va a conducir a toda la verdad. A toda la verdad. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer como cristiano? No solamente es recibir el Evangelio, tenemos que llegar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para ser felices, hermanos. ¿Cuándo es cuando somos felices? Cuando recibimos, cuando encontramos o cuando somos encontrados por nuestro Padre Dios. Ahora, en la tierra prometida hay gigantes, pero y son poderosos, pero los que están con nosotros, el que está con nosotros, es más poderoso. Entonces, como cristianos, debemos de dar fruto. O sea, si nosotros vamos a seguir sufriendo como cualquier persona del mundo, entonces la muerte de Cristo fue en vano. No, hermanos. Cristo vino a sacarnos de Egipto y a llevarnos a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos tener paz en el desierto. Entonces, aquí está la amonestación, lo que dice Pablo, fíjense. Primero vamos a mirar la palabra postrado. ¿Ok? Obviamente está escrito en griego. El griego, la palabra es catastronumi. Catastronumi. Como de catástrofe. ¿Y qué quiere decir? Postrados, para derrocar.
Ahora vamos a mirar postrar, la definición de postrar. ¿Qué es postrar? Arrodillarse o humillarse a los pies de otro en señal de respeto o de ruego. Fíjense bien, ok, aquí cuadra todo lo que dice Jesús. El que se postra, el que se arrodilla a una persona de aquí del mundo y no a mí, no es digno de mí. Jesús lo dice así: el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda para que amemos a Cristo Jesús, a nuestro Padre Dios, más que a nadie. Ahora, siempre hay gente que se indigna, dice, pero no, ¿cómo vas a odiar a tus hijos? ¿Cuál es el mandamiento que tenemos? Amar a nuestro prójimo. Tu hijo, tu hija es tu prójimo. O sea, Dios no está diciendo que no amemos a la familia, no. El que ama más. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque hay gente que se enoja con Dios cuando se le muere un hijo, una hija, se enferman y no sanan. Hay gente que se enoja con Dios. Cuando la palabra dice, si tú amas, o sea, ¿qué fue lo que hizo Job? Job era un hombre justo, pero Job pecó. ¿Cuándo pecó? Cuando condenó a Dios. No, ¿y cómo lo condenó? ¡Ay, para qué nací! Mejor ni hubiera nacido, mejor me hubiera abortado mi madre. ¿Para qué nací? Y el Señor se le presenta, le dice, Job, vamos a hablar, fájate, vamos a hablar. Me vas a condenar a mí para justificarte. ¿Tú me estás diciendo que tú eres más bueno que yo? Y ahí es donde le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas? Ahora, Jesús lo puede decir así. ¿Dónde estabas tú cuando yo comencé a sufrir en Getsemaní? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando me estaban dando chicotazos? Por amor a ti, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando la gente se burlaba de mí, me escupía, me golpeaban y se burlaban de mí? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando me clavaron en la cruz? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando me mataron en la cruz? ¿Dónde estabas? Entonces es por eso, hermanos, que nosotros no podemos cuestionar a Dios cuando hay una situación en nuestra familia. Entonces, sinónimos de postrarse: arrodillarse, hincarse, adorar, venerar, respetar, inclinarse. Entonces, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, porque Jesús le dijo, qué difícil es entrar a los que tienen la confianza en las riquezas, entrar en el reino de Dios. No, pues ¿quién? Dice Pedro, nosotros dejamos a nuestras familias, ¿qué nos toca? Y que le dijo, ustedes van a tener 100 veces más en este mundo lo que dejaron. Y en la otra vida, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a nuestro Padre Dios. Conocer a nuestro Padre Dios en parte es entrar en la tierra prometida. Nosotros conocemos a Dios cuando conocemos a Cristo. Hay gente que dice conocer a Cristo y amar a Cristo. Juan dice, si tú amas a Cristo, tú amas a tu prójimo. Si tú aborreces a tu prójimo, tú eres un mentiroso. Tú no conoces a Cristo. Porque Cristo somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense, ya una vez entendiendo eso, fíjense cómo lo dice Pablo.
no estamos bajo la ley, pero estamos con ley, la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a conducir a Cristo y cuando conocemos a Cristo podemos amar. Que es lo mismo que está en Romanos 5 del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero a la fe, hermanos, hay que agregarle virtud, dijera Pedro. Pablo lo explica bien, Pedro lo explica muy bien también. A la fe hay que agregarle virtud. O sea, tenemos que hacer obras. Ya somos salvos. Tenemos que hacer obras. ¿Y cuáles son las obras? Para llegar a la tierra prometida. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, acuérdense, quedaron postrados. ¿Cómo podemos quedar postrados en el desierto? Aquí. Para que no codiciemos cosas malas. Si tú codicias acostarte con una mujer que no es tu esposa o tu esposo, en el caso de las mujeres, tú ya estás codiciando cosas malas. Si tú estás codiciando dinero, en lugar de codiciar a Jesús en tu corazón, estás postrada en el desierto. Fíjense, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¡Ay! En Egipto teníamos comida, ya teníamos cebollas, ajos, melones, y aquí nos estamos muriendo de hambre. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien cómo el Señor a mí me mostró esto. Yo les estoy siempre hablando que suban al monte de Jehová. Busquen a Cristo, sigan a Cristo, busquen a nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque el mar viene contra nosotros. Viene el tsunami, estamos en la playa. Yo les estoy predicando a ustedes en la playa. Hagan de cuenta, fíjense bien, simbólicamente cómo me lo mostró el Señor en un sueño. Yo vengo y les hablo de Jesús. A ustedes que son cristianos. A todas las personas que les hablo de Jesús. Suban al monte de Jehová, que es Jesús. Entonces, la mayoría de la gente, hermanos, están jugando en la playa. Fíjense bien. Cuando sale el pueblo de Egipto, el Señor llevó al pueblo a través de Moisés, por mano de Moisés, a la playa. O sea, enfrente del océano, del Mar Rojo. Entonces, el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Y qué hizo? Vino tras el pueblo de Israel con su ejército. Pero había una nube que los protegía. Esa nube era una columna de fuego y no permitía que el ejército llegara al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo en el desierto tuvo miedo. En la playa. Nos sacó para que nos mataran aquí en la playa. ¿Por qué? Porque no podían atravesar el mar. Tenían el mar enfrente de ellos. Y del otro lado venía el ejército. Y el único que estaba en medio era la nube. El Espíritu Santo protegiéndolos. Para que no
Ese es el muro. Ese es el muro que pone Dios entre Satanás y nosotros, el Espíritu Santo. Ese es el muro. También se le conoce como el túnel negro. Se le conoce de muchas formas. Entonces, fíjense, en la playa, o sea, ya comieron la cena pascual. Ustedes, cristianos. Es necesario llegar a la tierra prometida. Hay que atravesar el Mar Rojo. Y hay que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Ya Dios obró con mano poderosa. Entonces, ¿por qué vamos a dudar? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se puso a orar, así como Jesús ora por nosotros, pidiéndole al Padre por nosotros. ¿Para qué? Para que pasemos el mar. Para que seamos bautizados en el mar y en la nube. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Ya el Señor no nos va a destruir. Si ya fuimos bautizados, fíjense otra vez, como lo dice Pablo, fíjense bien. No quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la roca, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se los voy a decir así, hermanos, se los voy a decir así. Está una persona que siempre ha sido cristiana desde niño, desde niña, escuchó la palabra de Dios. Ese niño, esa niña fueron bautizados en la nube y en el mar. Estén donde estén, sean testigos de Jehová, sean católicos, sean evangélicos. El evangelio es el evangelio, hermanos. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya Jesús murió por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? No codiciar, no tentar al Señor. ¿Ok? Si nosotros hacemos eso, podemos llegar a la tierra prometida. Entonces, fíjense, aquí el problema es que debemos de anhelar y debemos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros no confiamos en el Señor, si nosotros no anhelamos a Cristo, si nosotros anhelamos más las cosas de Egipto que a nuestro Padre Dios, entonces puede ser que el Señor no se agrade de nosotros y muramos en el desierto. ¿Qué quiere decir morir por el desierto? Yo conozco personas que fueron bautizados en la nube y en el mar, recibieron el Espíritu Santo y están muertos, postrados en el desierto. Y el Señor no los va a sanar. No los va a sanar. ¿Por qué? Porque el Señor no se agradó de ellos. No se desanimen cuando vean personas que el Señor no las sana. ¿Por qué? Te vas a enojar contra Dios porque una persona aborreció al Señor. Siempre se congregó, siempre iba a la iglesia, siempre oraba, pero amaba más el dinero, o amaba más a Panchita o a Panchito. Prefirió andar con Ramón antes que con su esposo. Prefirió andar con Ramona
antes que con su esposa. Tenemos que dar fruto, hermanos. Fíjense bien. Fíjense bien. Si Panchito, que es cristiano y sigue al Señor, ¿qué tiene que hacer? Y su familia anda en el mundo. Pues tiene que orar por su familia, para que su familia llegue a los pies de Cristo. ¿Qué pasa si Panchita se va con Ramón? ¿Qué tiene que hacer? ¿Buscarse otra? ¡No! Tiene que orar por su mujer, para que su mujer sea salva. ¿Por qué? Hermanos, lean el libro de Josué. Cuando una persona pecó del pueblo de Israel, Dios castiga a todo el pueblo. A todo el pueblo. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo, hermanos. Somos un solo cuerpo. Entonces, si tu hijo anda en el mundo, si tu hija anda en el mundo, si tu esposo o tu esposa anda en el mundo, ¿qué tienes que hacer? Pedir por ellos, para que el Señor tenga misericordia y los sane. ¿Y qué pasa si ellos no llegan con el Señor? Bueno, tenemos el ejemplo de Noé. Para entrar en el arca de Noé, tenían que entrar la parejita. Tenían que entrar la parejita. No, ahí venía Ramón y dice, ya, Ramón, vas para abajo. ¿Por qué? No, tienes que ir por tu esposa. No puedes entrar en el arca tú solo. Ahora, ¿qué pasa si la esposa de Ramón no quiere? Ah, bueno, eso ya es diferente. Y el ejemplo es cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra por mano de los ángeles. Los ángeles le dijeron a la esposa, o sea, le dijeron a Lot y a su esposa y a sus hijas que no voltearan. Venían juntos. Y de venir juntos ella decidió regresarse. Volteó la mirada. Y quedó postrada en el desierto, murió en el desierto. Entonces, no fue culpa de Lot. No fue culpa de Lot. Ella decidió. ¿Por qué? Porque venía, vamos a decir, era cristiana. Una cosa es cuando una persona es cristiana y una persona no lo es. Entonces, simbólicamente, ¿qué andaba haciendo ella? Probablemente tenía un amante o probablemente le importaba más el mundo. Porque acuérdense, era una generación como la de ahorita. Muy probablemente la mujer andaba con Ramón, como diciendo, ay, se va a morir mi Ramón, cuando tenía a su esposo. ¿Qué hizo Lot? Él no pecó, pecó su esposa. ¿Y qué pasó? Murió en el desierto, postrada en el desierto. Entonces, fíjense, no codiciemos, no seamos idólatras. Entonces, fíjense, yo les decía que yo vengo, el Señor me mostró que yo vengo y les hablo, suban al monte de Jehová, porque viene el tsunami y la mayoría de la gente no hace caso, hermanos. La mayoría de la gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque andan jugando en la playa o andan comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo quiere decir, buscan más las cosas de este mundo. O sea, acuérdense, es simple. ¿Qué quieres más? ¿A Dios, que es el monte de Jehová a través de Jesús, o este mundo?
la gente anda pachangueándosela en la playa. Andan bailando, andan jugando ahí, otros están ahí descansando, otros se andan emborrachando. Entonces llega el tsunami, porque ¿quién va a poder contra una ola de 30 metros? Viene el tsunami y los arrastra a todos, y yo pude ver los cuerpos muertos. Pregúntale al Señor si tú, hermano o hermana, no eres uno de ellos. Yo simplemente les digo, hermanos, busquen de todo corazón a Jehová, nuestro Padre Dios, que es en Cristo Jesús. Busquen a Jesús con todo su corazón. Lo mismo que les dice a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico o rica y no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado, un miserable. ¿Por qué? Porque dices, no tengo necesidad de nada, tengo dinero. Y no sabes que eres un desventurado, miserable. Búscame a mí. Le dice, no seas, eres tibio, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Debemos de buscar de todo corazón a Jesús, hermanos. De todo corazón, háganlo. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ya van dos. Codiciaron, idolatría, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuándo fue cuando tentaron al Señor? Querían comida a su gusto. ¿Podrá poner Señor comida en el desierto? ¿Podrá el Señor cuidarnos aquí? Mira cómo me está yendo. ¿Podrá el Señor? ¿Podrá hacer eso el Señor? Cuando dudamos, cuando no le creemos al Señor, vienen las serpientes y nos... ¿Y quiénes son las serpientes? Puede ser falsa doctrina, la serpiente... Es el mundo, hermanos, es el mundo. Todas las personas que tentaron al Señor fueron mordidas por las serpientes. Ahora, ¿qué hizo? Moisés siempre andaba orando por ellos. ¿Qué hizo Moisés? El Señor oró al Señor. Señor, dice, hazte una serpiente de bronce y el que la mire es sano. Es lo mismo que dijo Jesús. Es lo mismo. Jesús dijo, el que me busque a mí, vayan y lean Juan 3, y así como Moisés hizo una serpiente, así también Jesús fue levantado y el que lo mire va a ser sanado. Entonces, cuando mordían las serpientes a las personas, porque andaban en el desierto, ¿por qué? Porque tentaron al Señor. ¿Podrá el Señor darnos comida aquí en el desierto? Los mordían las serpientes y ¿qué hacían? Los que obedecieron, cuando hicieron la serpiente de bronce, todo el que la miraba sanaba. Esa serpiente simbólica es Jesús, hermanos. ¿Cómo que Jesús es una serpiente? Fíjense bien, hermano. Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. Pero Él llevó el pecado de la humanidad. Él se hizo, y Él lo hizo a propósito, se hizo maldito. Básicamente cuando miras a Jesús en la cruz, estás viendo la serpiente, porque se hizo maldito.
por nosotros. Él llevó la maldición para que nosotros ya no seamos malditos. Ese es el contexto de Juan 3:16. Cuando venga Satanás y te ataque y te diga, esto te pasa por pecador, siempre busca mirar a Jesús en la cruz. Sí, yo soy pecador, pero Jesús murió por mí. Y el sacrificio de Cristo borra todos mis pecados, los más despreciables que sean. Jesús los pagó por mí. Ahí es en donde está tu justicia. Nunca se les olvide eso, hermanos. Entonces, no debemos de tentar al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Cuál es la señal de que una persona tiene la confianza en Jesús? Y estas señales acompañarán a los que creen verdaderamente. En mi nombre echarán fuera demonios. Y una de las manifestaciones, los van a morder las serpientes, o van a tomar el veneno de las serpientes y no les va a hacer daño. Si tú te justificas en el sacrificio de Cristo Jesús, aunque vengan personas y te digan, pecador, tú vas a hacer todo esto, te va a pasar esto, nadie te va a engañar. ¿Por qué? Porque te reconoces pecador y sabes que tú eres limpio por la sangre del Cordero. Sí, yo soy pecador, lo reconozco, pero Cristo murió por mí. Él me limpia, me limpió con su sangre. ¿Qué voy a andar de presumido yo? Yo soy pecador. Entonces fíjense, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son? Yo ya hice un estudio, creo que le puse 4 generaciones o 4 tiempos, algo así. Porque nosotros tenemos 4 tiempos. Cuando andamos en el mundo, cuando escuchamos la palabra de Dios y no entendemos, cuando escuchamos la palabra de Dios y no queremos morir, andamos en un camino diferente que el de Cristo, y cuando somos buena tierra, la parábola del sembrador. Entonces, a los que ya se les predicó el Evangelio y ya conocen el Evangelio, están viviendo los últimos tiempos. Entonces, en los últimos tiempos es la venida de Jesús a los corazones. Entonces, si Jesús viene a tu corazón y tú andas en el desierto, comiendo y bebiendo y jugando, no anhelando a Jesús con todo tu corazón, entonces vas a morir por las serpientes, vas a ser ahogado en el mar, o sea, el mar te va a tragar, o sea, te vas a regresar al mundo, Entonces fíjense, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y la idolatría es amar este mundo, hermanos. La parábola del sembrador, la razón de por qué la gente no llega a la tierra prometida. Y estos son los que tienen espinos. O sea, quiere decir, el engaño de este mundo, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas les impide llegar a la tierra prometida. Y los que son buena tierra, estos son los que dan fruto. ¿Cuáles son los que dan fruto? Los que buscaron a Cristo con todo su corazón.
siendo guiados por el Espíritu Santo. El pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a Jesús cuando recibimos el Evangelio. El Espíritu Santo no nos lleva a llevar al mundo. El Espíritu Santo nos conduce al Padre o a Cristo. Entonces, el que no quiere ser conducido por el Espíritu Santo, eventualmente, el mismo Espíritu, o cuando viene Jesús queriendo comer, ¿qué hace? Quémenlo. O sea, entréguenlo al mundo. Y que Satanás, denle de comer a Satanás. Es lo que dice Jesús. No se preocupen, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Dios les da de comer aún a Satanás y sus demonios, o sea, a las aves del cielo. Que está incluido no nomás los ángeles de Dios, sino Satanás y sus demonios. Dios les da de comer carroña a los buitres. Los buitres no andan ahí. Vamos a hacer una granja ahí para tener comida y luego... No. Dios les da de comer. Ya la naturaleza misma nos enseña. Entonces, si nosotros no amamos a Jesús con todo nuestro corazón, cuando viene Jesús por su mujer para casarse con nosotros, ¿qué hace? Quedamos postrados en el desierto. Entonces ya después andamos ahí, ¡ay, Señor! No, ya el Señor nos desechó. Y eso lo dice Pablo, hermanos. Entonces, huir de la idolatría, amar este mundo, o sea que es lo mismo que Babilonia. Acuérdense, Babilonia se los llevaron cautivos al pueblo elegido de Dios. Se los llevó cautivos. Pero eventualmente el Señor trajo un rey que los rescató y les dijo, salgan de Babilonia, pueblo mío. Salí de ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Regresaron en tiempos de Jeremías, fueron llevados cautivos. Pasaron 70 años en el tiempo de Daniel. Daniel dio testimonio también. Fíjense cómo Dios está con nosotros aún en Babilonia. Pero tenemos que salir de Babilonia. Cuando llega el rey Ciro, el rey persa, les dice, ok, vayan a adorar sus dioses. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, que había estado fuera por 70 años? Fueron a construir sus casas que estaban destruidas, pero no se preocupaban por el templo que había destruido Nabucodonosor. Y el Señor les manda profeta. Oh, ustedes se preocupan por sus casas y tienen a mi templo ahí todo descuidado. Simbólicamente eso quiere decir, ustedes se andan preocupando por sus cosas y no se preocupan por el templo, por su corazón, o sea, la vida de oración. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Bueno, aquí ya no los quiero confundir porque aquí ya habla acerca de lo... O sea, fíjense bien, hermanos, básicamente lo que Pablo está diciendo, cuando tú andas añorando las cosas de este mundo, le estás ofreciendo sacrificios no a Dios, a Satanás. A Satanás, no a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacerle sacrificios a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio? Que mueras a tus deseos de la carne. Pablo dice, yo golpeo mi carne. Hay gente que se golpea. No, golpear tu carne quiere decir salir de Babilonia.
El cuerpo quiere idolatría, el cuerpo quiere ser importante, el cuerpo, la carne que siempre quiere tener la razón, la carne quiere ser altanero, la carne, entonces, ¿qué dice Jesús? Háganlo morir. Entonces de repente él quiere ser importante, ¿qué tienes que hacer? Hazlo morir. ¿Cómo? Siguiendo a Jesús. No hay de otra, orando. Y en la medida que te llenas de Jesús y Jesús hace morir las cosas del mundo en ti, entonces ya no eres tú, es Jesús en ti. Entonces todo está en buscando a Jesús, hermanos. Busquen a Jesús para que no mueran en el desierto postrados. Busquen a Cristo con todo su corazón. Esta lucha es por 70 años simbólicamente, es por 7 días simbólicamente, es comer el pan sin levadura por 7 días, que es simbólico. O sea, debemos de comer a Jesús sin hipocresía, hermanos. Ese es comer la levadura, el pan sin levadura, perdón. Comer la levadura esta es la iglesia verdadera. No, ese ya anda inflado, ese anda lleno de levadura, anda lleno de orgullo. No, tiene que ser, y eso es idolatría, porque me estoy haciendo ídolo yo mismo, de mí. Yo sí entiendo la Biblia, esta es la iglesia verdadera. Cálmate, Panchito, hombre. No, hermanos. Busquemos a Jesús con todo nuestro corazón, y esto nos aplica a todos. Le aplicaba a Pablo, le aplicaba a Pedro, siempre poniendo la confianza en Jesús. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras, porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Yo duré muchos días sin compartir palabra de Dios. ¿Por qué? Se los voy a decir como dice Pablo, porque Satanás siempre anda de estorboso. Mi computadora, que la cámara, que la memoria, que por una cosa o por otra, eso no les voy a decir. Simplemente Satanás siempre anda estorbando. Pero bueno, aquí estamos compartiendo una vez más la palabra de Dios. Y como les digo, si el Señor lo permite, hasta el último día de mi vida, yo les voy a compartir siempre la palabra de Dios. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.